Es el año 1992, una época en la que la justicia se enfrenta a la infame mafia. En las profundidades del subsuelo, en un búnker de seguridad diseñado para este fin, está a punto de celebrarse un juicio histórico. El búnker está abarrotado por una multitud variopinta. Criminales, abogados, magistrados, todos esperan los veredictos que marcarán sus destinos. Entre ellos se encuentra un hombre, Paolo Buscetta, una figura envuelta en misterio y adornada con sombras oscuras. Sus ojos revelan un profundo desdén mientras se dictan las decisiones del tribunal. Al frente de este extraordinario proceso se encuentran unos cuantos jueces, firmes e inquebrantables en su búsqueda de la justicia. Forman parte de un grupo antimafia, creado con un propósito singular: combatir la insidiosa influencia de los mafiosos. En este vídeo, vamos a profundizar en lo que les ocurrió a los jueces que encerraron a 338 mafiosos y a los que fueron pioneros en ello. Giovanni Falcone. Al crecer en Palermo, Falcone fue testigo directo de las garras de la mafia. Mientras otros se acobardaban, Falcone se armó de valor para enfrentarse a la mafia. Su nombre infundía miedo en los corazones de los mafiosos. Este tipo tenía agallas, déjame decirte. Desde su despacho en el Palacio de Justicia de Palermo, Sicilia, libró una guerra contra la mafia siciliana. No era un juez cualquiera, sino una fuerza a tener en cuenta. Tras estudiar Derecho en la Universidad de Palermo y aprobar el examen de magistrado, Falcone emprendió su carrera profesional. Al principio trabajó en Trapani y Marsala, antes de ser trasladado al Tribunal de Quiebras de Palermo. A principios de 1980, Falcone se incorporó a la oficina de instrucción de la Procura de Palermo en un momento de gran tensión. El anterior jefe de la oficina, Cesare Terranova, defensor de las reformas antimafia, había sido asesinado. La ola de violencia continuó con los asesinatos de Boris Giuliano, jefe de la Brigada de Investigación de la Policía, y de su sucesor, el capitán Emanuele Basile. En estas difíciles circunstancias, Falcone empezó a trabajar a las órdenes de Rocco Chinisi, que se convertiría en su mentor. Su colaboración sería crucial en la persecución de la justicia contra la mafia. Durante este periodo, Falcone se encontró en el centro de un caso importante. Se le asignó la investigación de una alianza mafiosa formada por miembros de las familias Spatola, Inzerillo y Gambino, implicados en el tráfico de drogas y delitos relacionados. Las habilidades de Falcone para desentrañar bancarrotas le sirvieron para adentrarse en la intrincada red de finanzas ilícitas relacionadas con el tráfico de heroína. Sus investigaciones condujeron al sorprendente descubrimiento de lo que se denominó la mafia Sindona. La búsqueda de justicia de Falcone reveló la implicación de la mafia Sindona en el ascenso y caída del infame banquero y financiero Michele Sindona. La investigación descubrió tráfico ilegal, blanqueo de dinero, venta de heroína e intrincados vínculos con la masonería. Cabe destacar que Falcone fue uno de los primeros magistrados sicilianos en establecer relaciones de trabajo con colegas internacionales, lo que le permitió conocer mejor el tráfico mundial de drogas. Sus colaboraciones con las autoridades belgas, francesas y estadounidenses sacaron a la luz la migración de químicos de la infame French Connection a Sicilia, donde laboratorios clandestinos refinaban heroína. La investigación de Falcone fue más allá y llegó hasta Turquía, una escala vital. Se pasó la vida rastreando a estos listillos, sacando a la luz sus sucios secretos y llevándolos ante la justicia. Era como un bulldog con un hueso, nunca se echaba atrás. Sabía que su búsqueda de la verdad le pondría directamente en el punto de mira de la mafia. Según los estudiosos, se le clasificó como de la segunda generación, y era diferente de sus predecesores. Educado y menos vulnerable a la influencia de la mafia, rompió con las normas sociales de la época anterior a ellos, negándose a cualquier relación recíproca con los mafiosos y sus familias. Falcone no solo buscaba justicia, también estaba desmantelando la intrincada red de conexiones entre la mafia y la política. La influencia de la mafia llegaba hasta los despachos de la policía y la judicatura, formando un entramado de poder encubierto que ocultaba sus actividades delictivas. Los investigadores y periodistas que se adentraron en estas redes se referían a ellas como cables calientes, advirtiendo de que quienes se atrevieran a sacarlas a la luz se arriesgaban a sufrir graves consecuencias. Todavía se especula sobre los cables calientes que Falcone estaba a punto de tocar en 1992, pero sus acciones no se limitaban a la venganza o a desestabilizar el orden existente. En la batalla contra la mafia, el éxito y la notoriedad de Falcone acabaron provocando el resentimiento de algunos sectores. El nuevo fiscal jefe se negó a reconocer la estructura jerárquica de la mafia, revelada en el juicio Maxi. En su lugar, intentó marginar a Falcone, asignándole casos de menor importancia. La frustración creció en Falcone,
hasta el punto de que se planteó dimitir. El poder de la mafia parecía inquebrantable, incluso dentro del sistema judicial. Sin embargo, en medio de los reveses, Falcone encontró un aliado al otro lado del océano. En 1988 colaboró con Rudolph Giuliani, el entonces fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en la persecución de las tristemente célebres familias Gambino e Incerillo. El 20 de junio de 1989, un descubrimiento estremecedor sacudió a Falcone. Se encontró un saco lleno de cartuchos de dinamita cerca de una casa de playa que había alquilado en Adaura. Todo parecía indicar que se trataba de un trabajo desde dentro. En aquel momento, Falcone se reunía con los fiscales suizos Carla Del Ponte y Claudio Lehmann, que investigaban las propiedades financieras de la mafia en Suiza. Falcone creía que el atentado implicaba no solo a la mafia, sino también a miembros del gobierno. Poco después de escapar por los pelos, Falcone recibió una llamada de felicitación de Giulio Andreotti, una figura prominente con la que nunca había hablado. La importancia de este contacto inesperado quedó grabada en la mente de Falcone. Sin que Falcone lo supiera, la mafia detuvo temporalmente sus esfuerzos por matarle. Los veredictos del juicio Maxi estaban siendo recurridos, y la perspectiva de que los miembros condenados salieran libres añadía otra capa de complejidad a la lucha. La mafia salivaba ante la perspectiva de salir libre. Sin embargo, los incesantes esfuerzos de Falcone, Borsellino y sus colegas encontraron oposición. Una reacción de la opinión pública trató de deslegitimar sus acciones, abriendo la puerta a una serie de situaciones complejas y confusas, y desembocando finalmente en las trágicas masacres de 1992. Aquel infame día en Capzi, el 23 de mayo de 1992, la batalla de Falcone contra la mafia siciliana tuvo un final escalofriante. La mafia Corleonesi manipuló su coche con explosivos y lo convirtió en una trampa mortal. Era un mensaje, una advertencia a todos los que se atrevieran a desafiar su imperio. La pérdida de Giovanni Falcone sacudió a la nación hasta la médula. Lo llamarían la Strage di Capaci, la masacre de los Capaci. Pero su legado, amigos míos, sigue vivo. Su incansable esfuerzo y dedicación a la justicia le convirtieron en un verdadero héroe. En reconocimiento a su sacrificio, Falcone recibió a título póstumo la Medalla de Oro al Valor Civil y fue reconocido como mártir por la Iglesia Católica. Falcone no era solo un juez, era un símbolo de coraje, un símbolo de esperanza frente a la oscuridad. Paolo Borsellino. Paolo Borsellino, nacido el 19 de enero de 1940 en Palermo, Italia, estaba destinado a convertirse en una de las figuras clave de la lucha contra el crimen organizado. Casado con Angela Piraino Leto, con quien tuvo 3 hijos, Borsellino dedicó su vida a buscar la justicia y a defender los principios de la ley. La trayectoria de Borsellino se entrelazó con la de otra persona notable, Giovanni Falcone. La muerte de Falcone conmocionó a la nación y avivó la determinación de Borsellino de continuar su misión común. Los caminos de Borsellino y Falcone se cruzaron mucho antes de sus carreras profesionales. Crecieron en el barrio de Albergheria, en Palermo, y forjaron un profundo vínculo basado en la amistad y las experiencias compartidas. Recuerdos de la infancia jugando al ping-pong contra futuros líderes de la mafia, como Tommaso Spadaro, ilustraron los inesperados caminos que tomarían sus vidas. El destino quiso que tanto Borsellino como Falcone se convirtieran en magistrados al mismo tiempo, impulsados por el propósito común de combatir a la mafia siciliana. Curiosamente, también se casaron con las hijas de sus mentores en el Tribunal de Palermo. A pesar de sus diferencias de ideología política, las inclinaciones conservadoras de Borsellino y la visión progresista de Falcone nunca obstaculizaron su trabajo ni su amistad. Las afiliaciones políticas de Borsellino, como antiguo miembro de Ruan, organización asociada al partido neofascista de derechas MSI, durante sus años universitarios, no ensombrecieron su dedicación a la justicia. Su compromiso le granjeó la confianza y el respeto de colegas de todo el espectro político. Falcone elogió en una ocasión el carácter de Borsellino, describiéndolo como digno de confianza y dedicado incansablemente a la causa que compartían. No se puede exagerar el impacto de la participación de Paolo Borsellino en los juicios Maxi contra la mafia siciliana. Sin embargo, su lucha contra la mafia no fue un empeño solitario. Junto a su querido amigo Giovanni Falcone, formó un unido grupo de magistrados conocido como el Pool de Palermo. Este grupo incluía a Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnota, Giacomo Conte y su juez de instrucción jefe, Antonino Caponetto, todos los cuales compartían el objetivo común de desmantelar la poderosa organización criminal. Sin embargo, los orígenes de este formidable grupo se remontan a Rocco Chinnici, el fundador del Pool. Hasta la innovadora iniciativa de Chinnici, la mafia había eliminado sin piedad a cualquier magistrado que supusiera una amenaza para sus operaciones.
Falcone, Borsellino y sus colegas se enfrentaban a amenazas constantes y vivían bajo una férrea protección policial. Vehículos blindados, guardias armados con cascos y chalecos antibalas y una oficina rodeada de hormigón y acero se convirtieron en su realidad cotidiana. A pesar de las peligrosas circunstancias, Falcone contó que él y Borsellino incluso compartían bromas pesadas sobre la muerte. En su búsqueda de la justicia, Borsellino y Falcone pasaron incontables horas juntos, recluidos en la villa junto al mar del magistrado Giuseppe Ayala. Fue entre esas paredes donde redactaron meticulosamente una acusación de 8.607 páginas contra 465 acusados, el histórico maxi juicio. Las poderosas palabras iniciales de la acusación ponían de relieve la peligrosa naturaleza de la Cosa Nostra, una organización criminal que había sembrado la muerte y el terror a través de la violencia y la intimidación. Decía así: este es el juicio contra la organización de tipo mafioso denominada Cosa Nostra, una organización criminal muy peligrosa que mediante la violencia y la intimidación ha sembrado y sigue sembrando la muerte y el terror. El coste personal de su incansable trabajo no pasó desapercibido para la familia de Borsellino. Lucía, la hija de Borsellino, al enterarse de las graves amenazas a las que se enfrentaban su padre y Falcone, sufrió anorexia. Su lucha contra la enfermedad persistió, intensificándose con cada amenaza que se cernía sobre la seguridad de su padre. En los últimos años, circularon rumores de que a Borsellino se le podría ofrecer el puesto de jefe de la Superprocura italiana, el equivalente del FBI, responsable de combatir el crimen organizado. Sin embargo, Borsellino confió a sus amigos íntimos los sentimientos contradictorios que experimentaría si le ofrecieran el puesto. Aunque le otorgaría autoridad para investigar las muertes de Giovanni Falcone y su esposa Francesca, también temía por el bienestar de su hija. El viaje de Paolo Borsellino no estuvo exento de conflictos internos. Aunque en un principio se mostró escéptico ante la Superprocura, una organización fuertemente defendida por su íntimo amigo Giovanni Falcone, Borsellino albergaba inquietudes acerca de posibles injerencias políticas que pudieran comprometer la independencia de los magistrados. No obstante, cuando finalmente se creó la organización, Borsellino apoyó incondicionalmente la candidatura de Falcone para el nuevo cargo. La lealtad era una característica definitoria de la personalidad de Borsellino. En el verano de 1988, cuando el pool de Palermo estaba siendo atacado por adversarios políticos, Borsellino, que había sido nombrado fiscal jefe de Marsala, defendió sin miedo a sus amigos. En una entrevista pública, acusó al nuevo juez de instrucción jefe, Antonio Meli, de obstruir las investigaciones e intentar desmantelar la piscina. Borsellino afirmó que Meli desvió a otros magistrados los casos que tradicionalmente llevaba el grupo, mientras que a Falcone se le asignó un caso aparentemente mundano de robo. Borsellino advirtió, además, que esta fragmentación de las investigaciones impedía a los magistrados de Palermo obtener una comprensión global de los acontecimientos. Esto recordaba al pasado, cuando los juicios contra miembros de la mafia solían acabar en absoluciones masivas, e incluso se cuestionaba la existencia de la propia mafia. Borsellino también criticó a la policía siciliana, afirmando que ya no era capaz de elaborar informes exhaustivos sobre la mafia. La denuncia de Borsellino llevaba implícita la creencia compartida por muchos expertos de que, tras los juicios de alto nivel contra Maxi, algunos políticos intentaron transmitir la idea de que la lucha contra la mafia ya no era una cuestión acuciante. Abogaron por la vuelta a una supuesta normalidad en Palermo. Sin embargo, Borsellino y sus aliados vieron a través de esta fachada y comprendieron la amenaza permanente que representaba el crimen organizado. Paolo Borsellino, profundamente destrozado por la pérdida de su íntimo amigo Giovanni Falcone, se enfrentaba a una carga inimaginable. A pesar de saber que vivía un tiempo prestado, se negó a abandonar la lucha contra la mafia. En el funeral de Falcone, en el que fue uno de los portadores del féretro, Borsellino lanzó un mensaje conmovedor. Quien sienta que no puede llegar hasta el final, que se sienta libre de pedir un traslado, porque este es nuestro destino. Optó por mantenerse firme, continuando la batalla por la justicia. Solo unas horas antes de su trágica muerte, Borsellino visitó inesperadamente a un amigo, Giuseppe Tricoli. Durante el almuerzo, Tricoli preguntó a Borsellino por su valentía ante el inmenso peligro y la pérdida personal. Borsellino, católico devoto, respondió: «Soy católico, es mi deber creer en la humanidad». Su fe y su creencia en la bondad inherente de las personas le impulsaron a seguir adelante. Después de comer, Borsellino tomó la fatídica decisión de visitar a su madre y a su hermana, mientras su mujer y su hijo permanecían en la villa. Sin que él lo supiera, las manos del destino
estaban a punto de asestarle un golpe devastador. A las 16:45, unos sicarios de la mafia, utilizando un dispositivo de control remoto, desencadenaron una explosión que se cobró la vida de Paolo Borsellino. La explosión se produjo frente a la puerta de la casa de su madre, alterando para siempre el curso de la historia y apagando la llama de un valiente defensor de la justicia. Antonino Saetta. Tras terminar sus estudios de Derecho, Saetta emprendió su carrera jurídica, empezando como pretor de tribunal y más tarde como juez de instrucción en Acqui Terme. Su pasión por la justicia le llevó a desempeñar diversos cargos, incluido el de juez de tribunal en Caltanissetta y Palermo, donde adquirió una experiencia inestimable en el sistema judicial italiano. En 1969, Saetta asumió el cargo de fiscal de la República para el Tribunal de Sciacca. Su dedicación a la justicia le llevó de nuevo a Palermo como consejero del Tribunal de Apelación, donde siguió realizando importantes contribuciones al ámbito jurídico. De 1976 a 1978, Saetta trabajó como consejero del Tribunal de Apelación de Génova, llevando casos de importancia nacional. Entre sus responsabilidades se incluía el enjuiciamiento de casos relacionados con grupos notorios, como las Brigadas Rojas, e incidentes como el incendio provocado de la Gaviota. En estos casos de gran repercusión, Saetta demostró una gran capacidad jurídica. En 1985 asumió el cargo de presidente del Tribunal de Apelación de Caltanissetta. Fue durante este periodo cuando se enfrentó a su primer gran juicio contra la mafia, en el que procesó al líder de la mafia siciliana, Michele Greco, por múltiples asesinatos. La meticulosa preparación y el hábil litigio de Saetta se saldaron con éxito. El juez Rocco Cinici confirmó la condena y la sentencia originales de Greco. Tras este importante juicio contra la mafia, Saetta regresó a Palermo, donde presidió la sección primero del Tribunal de Apelación. Continuó enjuiciando importantes casos de mafia, buscando justicia para las víctimas y haciendo que los autores respondieran de sus actos. Uno de esos casos fue el asesinato de Emanuele Basile, capitán de los Carabinieri, policía militar italiana, perpetrado por los mafiosos Armando Bonanno y Giuseppe Madonia. A lo largo de su carrera, el juez Saetta fue un ejemplo de dedicación a la justicia y luchó sin miedo contra la delincuencia organizada. Su búsqueda de la verdad y su compromiso con la defensa de la ley le convirtieron en una figura formidable de la judicatura italiana. Una fatídica noche, la tragedia golpeó a la familia Saetta. Era el 25 de septiembre de 1988, pocos meses después de la conclusión de un importante proceso, y el juez Antonino Saetta, junto con su hijo Stefano, encontró un trágico final. Tras asistir al bautizo de su nieto en Canicattì, los Saetta emprendieron el viaje de regreso a Palermo. No sabían que este sería su último viaje juntos. Era medianoche, en la desolada carretera Caltanissetta-Agrigento, cuando sus vidas se truncaron brutalmente. Mientras conducían su Lancia Prisma gris, les esperaba una emboscada. Los asesinos, que conducían un BMW robado, interceptaron su coche. En una lluvia de disparos, sonaron 47 tiros. Los asesinos utilizaron 2 ametralladoras del calibre 9. Su implacable ataque continuó incluso después de que el coche de los Saetta se estrellara contra el guardarraíl. La oscuridad de aquella noche fue testigo de este horrible acto de violencia. Los asesinos, tratando de borrar cualquier rastro de su atroz crimen, llevaron el BMW robado a un lugar situado a 2 kilómetros de distancia. Allí le prendieron fuego, con la esperanza de destruir cualquier prueba que pudiera llevarles ante la justicia. En 1996, por fin se hizo justicia por los atroces asesinatos del juez Antonino Saetta y su hijo Stefano. El Tribunal de Apelación de Caltanissetta dictó sentencia condenando a Salvatore Riina, Francesco Madonia y Pietro Ribisi a cadena perpetua. Riina, el famoso jefe de la mafia siciliana, junto con Madonia y Ribisi, fue declarado culpable de llevar a cabo el doble asesinato. Sus sentencias no solo fueron una condena de sus actos, sino también una reafirmación de su inquebrantable compromiso con la justicia. A lo largo de los juicios posteriores, se mantuvo el veredicto original, garantizando que los responsables del asesinato se enfrentarían a las consecuencias de sus despiadados actos. Las ruedas de la justicia siguieron girando, sin dejar lugar a la impunidad. Sin embargo, hay que señalar que otros 3 implicados en el asesinato, Michele Montagna, Nicola Brancato y Giuseppe Di Caro, no fueron juzgados, ya que habían fallecido en 1995. Su fallecimiento no les eximió de su papel en este atroz crimen. La influencia de Antonino abarcó diversos ámbitos, desde la política y la gobernanza hasta las artes y la literatura. Su liderazgo y su visión tuvieron un efecto transformador en Sicilia, dejando una huella indeleble que se sigue sintiendo hoy en día.
Su compromiso con la educación y el enriquecimiento cultural fue inquebrantable. Reconocía la importancia de cultivar las artes y las ciencias como medio para fomentar la creatividad y el crecimiento intelectual. Bajo su mecenazgo, Sicilia fue testigo de un florecimiento de la expresión artística, con pintores, escultores y escritores de renombre que encontraron inspiración dentro de sus fronteras. Su liderazgo visionario y su inquebrantable compromiso con el progreso siguen conformando la identidad de la región e inspirando a quienes la consideran su hogar. Cesare Terranova, figura pionera en la lucha contra la mafia, dedicó su vida a llevar la justicia a Sicilia. Nacido el 25 de agosto de 1921, en la pequeña localidad de Petralia Sotana, la trayectoria de Terranova en la judicatura comenzó en 1946. En 1958, asumió el cargo de jefe de la Oficina de Instrucción del Tribunal de Palermo. En esa época, el proceso judicial constaba de una fase de instrucción y otra de acusación, y Terranova desempeñó un papel fundamental en ambas. Los esfuerzos de Terranova condujeron al procesamiento de numerosos mafiosos influyentes. Se convirtió en una figura clave en el histórico juicio de los 114, que pretendía hacer justicia a los implicados en la primera guerra de la mafia que sacudió Sicilia a principios de la década de 1960. El juicio de los 114 marcó un hito, tras la horrible masacre de Chiaculi del 30 de junio de 1963. Los esfuerzos de Terranova se tradujeron en el procesamiento de 114 individuos implicados en el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el resultado del juicio del 22 de diciembre de 1968 fue decepcionante. Muchos mafiosos destacados fueron absueltos, por lo que solo 10 acusados fueron condenados. Angelo La Barbera recibió una condena de 22 años, mientras que Tommaso Buscetta se enfrentaba a 14 años por su implicación en las llamadas muertes blancas. El resultado del juicio sacudió la fe del público en el sistema judicial, pero el compromiso de Terranova con la causa permaneció inquebrantable. Cesare Terranova hizo descubrimientos pioneros que sacaron a la luz los entresijos del crimen organizado en Sicilia. Sus investigaciones revelaron una red de conexiones entre la mafia y la política, poniendo en entredicho la percepción de una estructura criminal unificada. La búsqueda de la verdad por parte de Terranova le condujo a un informe confidencial de los Carabinieri del 28 de mayo de 1963. Este informe contenía información explosiva procedente de un informante confidencial que revelaba la existencia de una comisión de la mafia siciliana. Según el informante, la comisión estaba formada por 15 individuos, 6 de la ciudad de Palermo y el resto de localidades de la provincia. Cada miembro tenía rango de jefe y supervisaba un grupo o una familia mafiosa. Terranova, reconociendo la importancia de esta revelación, fue el primero en reconocer la existencia de la comisión de la mafia siciliana. Sin embargo, no lo consideró una prueba de la existencia de una estructura fuertemente unificada dentro de la mafia. La búsqueda de justicia de Terranova fue más allá de la denuncia de las actividades delictivas de la mafia. Profundizó en las turbias conexiones entre la mafia y la política, centrándose especialmente en el destacado político siciliano Salvatore Lima, que fue alcalde de Palermo. A través de sus investigaciones, Terranova descubrió pruebas que sugerían la connivencia de Lima con varios mafiosos, entre ellos Angelo La Barbera. En una acusación de 1964, Terranova afirmó que los mafiosos de La Barbera mantenían conexiones con Lima, buscando favores y estableciendo un preocupante solapamiento entre el crimen organizado y la vida pública. Las acusaciones de Terranova suscitaron preocupación por la infiltración de la mafia en diversos sectores de la vida pública. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sus indagaciones sobre estas conexiones y sus acusaciones tuvieron escasas consecuencias. Cesare Terranova tenía la mira puesta en llevar ante la justicia a Luciano Leggio, el infame jefe de la familia mafiosa Corleone. Terranova no ocultaba su ambición y en 1965 inició el procesamiento de más de 60 corleonesi, incluido el propio Leggio, por una serie de asesinatos que habían asolado la ciudad de Corleone entre 1958 y 1963. La víctima más destacada de estos asesinatos fue Michele Navarra, el jefe mafioso de Corleone. La determinación de Terranova de responsabilizar a Leggio no tuvo límites, ya que persiguió incansablemente que se hiciera justicia a las víctimas. Sin embargo, el resultado del juicio fue un golpe devastador. El 10 de junio de 1969, el Tribunal de Bari emitió un veredicto estremecedor, absolviendo de los cargos a los 64 acusados, incluido Leggio. El jurado solo declaró a Leggio culpable de robar grano en 1948, lo que le valió una condena condicional.
Los asesinatos de Placido Rizzotto y Michele Navarra, entre otros, quedaron impunes. Los jueces y fiscales que participaron en el juicio recibieron amenazas de muerte anónimas, un escalofriante recordatorio del poder y la influencia de la mafia. Los Corleonesi, incluido Leggio, se enfrentarían a otro juicio, el juicio de los 114, una investigación relacionada con la primera guerra de la mafia y la infame masacre de Ciaculli. Terranova desempeñó un papel decisivo en la preparación del caso contra ellos. Durante el interrogatorio, Leggio se mostró desafiante y se negó a cooperar. En un intenso intercambio de palabras, Leggio afirmó que ni siquiera recordaba su nombre ni a sus padres. Frustrado, Terranova ordenó al empleado que escribiera: «Leggio no sabe de quién es hijo». Esto incitó la ira de Leggio, alimentando un odio profundamente arraigado hacia Terranova. La esposa de Terranova reveló más tarde la gravedad de la situación, recordando las palabras de su marido: «Leggio realmente tenía espuma en los labios. Me habría matado en el acto si hubiera podido». La fiscalía recurrió con éxito el veredicto de Catanzaro, que había absuelto a Leggio, lo que dio lugar a un nuevo juicio en rebeldía en 1970. Esta vez, Leggio fue declarado culpable. Sin embargo, ya había salido de la cárcel tras el juicio de Catanzaro, aprovechando el tiempo que pasó detenido a la espera del juicio. No fue hasta 1974 cuando Leggio fue finalmente recapturado y puesto bajo custodia. Tras pasar 7 años en Roma, Cesare Terranova regresó a sus raíces en Palermo, decidido a continuar su lucha contra la mafia. En junio de 1979, solicitó su reincorporación a la judicatura y fue nombrado juez de instrucción jefe del Tribunal de Palermo, dispuesto a llevar de nuevo a los tribunales la batalla contra el crimen organizado. El regreso de Terranova significó un compromiso renovado con la justicia, impulsado por sus habilidades de investigación y sus recientes conexiones políticas en Roma. Su presencia supuso una importante amenaza para la mafia, ya que se convirtió en un oponente aún más formidable que antes. A pesar de los peligros que le acechaban, Terranova tranquilizó a su esposa, consolándola con palabras de seguridad, diciéndole: «No te preocupes, no se atreven a tocar a los jueces, a mí no me tocarán». Sin embargo, el 25 de septiembre de 1979 sobrevino la tragedia. A la edad de 58 años, Terranova fue asesinado a tiros sin piedad en su coche, junto a su chofer y guardaespaldas, Lenin Mancuso. La pérdida de Terranova conmocionó a toda la comunidad. Su tendencia a meter las narices en los negocios de la mafia y sus recientes conexiones políticas le convirtieron en un objetivo prioritario de la ira mafiosa. Con la prematura muerte de Terranova, otra valiente figura, Rocco Chinnici, dio un paso al frente para continuar la lucha contra la mafia. Se reveló que Luciano Leggio, el mismo hombre que se sintió insultado por Terranova durante su anterior interrogatorio, había ordenado su asesinato desde la cárcel como acto de venganza. La comisión de la mafia aprobó el atroz acto, eliminando a su enemigo más formidable. Terranova se había convertido en el peor enemigo de Leggio, y los Corleonesi, su dedicación y su implacable búsqueda de la justicia le convirtieron en una espina clavada. Rocco Chinnici. Nacido en Misilmeri en 1925, Rocco Chinnici se licenció en Derecho en 1947. Al iniciar su andadura como magistrado, pronto descubrió el poder del compromiso directo con la gente. Durante sus 12 años en el Tribunal de Partana, Chinnici desarrolló un vínculo extraordinario con la población local. Este vínculo forjó su carácter y le permitió mantener sus valores personales y profesionales. En 1970, Chinnici recibió su primer juicio importante contra la mafia, la matanza de Viale Lazio, que llevó con integridad. Su reputación como fiscal formidable fue creciendo. En 1980, la influencia de la Cosa Nostra se extendía como una oscura sombra por Sicilia. En medio de esta agitación, 2 importantes asesinatos sacudieron la región. El 4 de mayo, la Cosa Nostra asesinó sin piedad al capitán Emanuele Basile, un oficial de alto rango del Arma de Carabinieri. Pocos meses después, el 6 de agosto, el fiscal Gaetano Costa, amigo íntimo y colaborador del juez Chinnici, también fue víctima de las garras mortales de la mafia. Mientras el poder de la mafia crecía y desafiaba a las instituciones italianas, Chinnici tuvo una visión innovadora. Reunió a un equipo de jóvenes magistrados, entre ellos Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, en lo que se convertiría en el primer grupo antimafia de la historia. Juntos, Chinnici, Falcone y Borsellino se embarcaron en investigaciones que darían forma al futuro de la lucha contra la mafia. Su búsqueda de la justicia sentaría las bases para los innovadores juicios de la década de 1980. Entre las investigaciones más significativas de este periodo se encuentra la investigación Spatola.
Este caso de alto riesgo profundizó en las actividades de una peligrosa banda internacional de tráfico de heroína. Se derivó de las órdenes de detención que costaron la vida a Gaetano Costa. En un movimiento audaz, Chinnici confió la investigación a Giovanni Falcone, que revolucionó el proceso empleando cheques bancarios para rastrear el dinero sucio y desentrañar las misteriosas conexiones entre los traficantes y el tristemente célebre Michele Sindona. El liderazgo de Chinnici se extendió más allá de este caso. Coordinó hábilmente las investigaciones sobre los delitos políticos cometidos por poderosos individuos como Michele Reina, secretario provincial de la DC, Piersanti Mattarella, presidente de la región de Sicilia, Pío Latorre, secretario regional del PCI, e incluso Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefecto de Palermo. La implacable búsqueda de justicia de Chinnici no dejó piedra sin remover. Las innovadoras iniciativas de Rocco Chinnici abrieron el camino a una nueva era en la lucha contra el crimen organizado. En julio de 1982, un interesante informe cayó sobre la mesa de Chinnici. Este informe, conocido como el Informe de los 162, redactado conjuntamente por la policía y los carabinieri, revelaba los intrincados alineamientos dentro de la mafia durante la Segunda Guerra de la Mafia en curso. Ponía al descubierto tanto a las facciones perdedoras, lideradas por Bontate, Inserillo y Badalamenti, como al grupo ganador de los Corleonesi, encabezado por Totò Riina. El informe detallaba minuciosamente los asesinatos relacionados y la compleja red de actividades delictivas. Intrigado por las revelaciones del informe, Chinnici tomó una decisión importante. Confió al juez Giovanni Falcone la investigación preliminar sobre la información revelada en el informe. Falcone, conocido por su meticulosidad, se embarcó en un impresionante trabajo que desembocaría en el innovador Proceso Maxi de Palermo, el primer gran juicio contra Cosa Nostra. El Ministerio de Educación no tardó en actuar. El 17 de agosto, poco más de un mes después de que el informe llegara a la mesa de Chinnici, la oficina emitió una orden de arresto contra 87 individuos, que abarcaban tanto las alas moderadas como las emergentes de la mafia. Entre los acusados se encontraban los fugitivos Giuseppe, Salvatore, Michele Greco, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano y Salvatore Montalto. Los cargos incluían conspiración criminal dirigida al tráfico de drogas, que abarcaba actos cometidos hasta el 12 de julio de ese año. La lucha contra la mafia continuó sin tregua. En 1983, Chinnici emitió otra orden de detención contra los mismos sospechosos, acusándoles de los mismos delitos cometidos hasta el 18 de enero de ese año. La magnitud de la investigación creció, y el 31 de mayo, Chinnici emitió una tercera orden contra 125 individuos, acusándoles de conspiración para vender drogas, con los actos impugnados hasta el 5 de mayo. Fue en el marco de esta investigación cuando Chinnici coordinó una operación que desembocó en una cuarta orden emitida por Giovanni Falcone el 9 de julio. La orden iba dirigida contra 14 sospechosos, entre ellos figuras destacadas como Michele Greco, Filippo Marchese, Salvatore Riina y Bernardo Provenzano. Los delitos imputados iban desde el intento de asesinato de Salvatore Contorno hasta el asesinato de alto nivel del general Carlo Alberto Dalla Chiesa, junto con los asesinatos de 3 oficiales de los Carabinieri y de los jefes de la mafia Alfio Ferlito, Stefano Bontate y Salvatore Inserillo. Armado con las conclusiones del informe de los 162, Chinnici consideró crucial dictar una orden de detención contra los poderosos empresarios Nino e Ignacio Salvo, acusados de asociación mafiosa. Chinnici expresó su intención a varios colaboradores de confianza, entre ellos los oficiales de policía Nini Casarà y Francesco Accordino, así como el capitán de los Carabinieri, Angiolo Pellegrini. Sin embargo, Giovanni Falcone, siempre partidario de pruebas sólidas, expresó su objeción, afirmando que eran necesarias más pruebas para proceder a la detención. En la lucha contra la mafia, Rocco Chinnici fue más allá de su papel de magistrado. Aprovechando su experiencia previa en Partana, trató de concienciar a la sociedad civil y a las instituciones. Se centró en los jóvenes, reconociendo la importancia de alejarlos de las garras de la mafia y de los peligros de las drogas. A través de numerosas reuniones públicas y escolares, Chinnici se dirigió activamente a los jóvenes, discutiendo abiertamente la naturaleza insidiosa de la mafia y cómo explotaba las drogas para obtener poder y riqueza. Sin embargo, la tragedia sobrevino el 29 de julio de 1983. En un atroz acto de violencia, una emboscada frente a su propia casa se cobró la vida de Rocco Chinnici. Fue el primero de los muchos coches bomba que asolarían la década de 1990, un periodo oscuro marcado por las tácticas despiadadas de la mafia.
Junto a Shinichi, también perdieron la vida el vigilante Stefano Lisacci, así como sus dos guardaespaldas, Salvatore Bartolotta y Mario Trapassi. La pérdida de Shinichi marcó un punto de inflexión devastador, intensificando el reinado de terror de la mafia. Sin embargo, antes de su muerte, Shinichi no se inmutó ante las numerosas amenazas que recibió como magistrado. En su última entrevista antes de morir dijo: «Lo peor que me puede pasar es que me maten. No tengo miedo a la muerte, y aunque voy con guardaespaldas, sé perfectamente que la mafia puede golpearme en cualquier momento. Espero que, si ocurre, los hombres que me acompañan no sufran ningún daño. Para un magistrado como yo, es normal estar en la diana del coche, pero eso no impide que ni yo ni los jueces sigamos trabajando». Esto es todo. Hemos llegado al final de este vídeo. Si te ha gustado este vídeo, tenemos otros que te van a gustar. Selecciona cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos.